Jesús Cristo, yo estoy aquí. Estamos con el padre, estamos con Edwin Vázquez Gersi, que es sacerdote jesuita, y que vamos a hablar justamente sobre el significado de este Viernes Santo, pero también el significado de pasar una Pascua, de pasar estos días santos de Semana Santa en pandemia, en familia, con las restricciones que tenemos, con la situación, la angustia, la ansiedad que tenemos, con la fe que a veces amenaza con irse o nosotros amenazamos con dejarla, pero que la necesitamos ahora más que nunca. Vamos a hablar de esto con el sacerdote jesuita Edwin Vázquez Gersi. Padre Edwin, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Exitosa. Buenos días, con mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo vivir una Semana Santa? ¿Cómo vivir este Viernes Santo en medio de lo que nos está pasando, en medio de esta pandemia, con la familia, aprovechando que estamos en cuarentena, estamos juntos, estamos en casa, sin movernos mucho? Sí, lamentablemente un segundo año con restricciones durante la Semana Santa para los creyentes en general, los católicos en particular. Es triste, es penoso porque no podemos reunirnos y tenemos que respetar las normas del gobierno. Sin duda, eso es lo primero, tenemos que obedecer las disposiciones del gobierno porque son cuidados de la salud, del bien común. ¿Qué hacer en esas circunstancias de confinamiento? Son 4 días en concreto, ¿no? Ayer, hoy, mañana, el domingo. Yo sugeriría que lo primero es pensar que sí es posible vivir estos días de Semana Santa desde casa, porque tampoco debemos salir, ¿verdad? No debemos salir innecesariamente. Y dentro de casa hay maneras de conectarse. Pues una de ellas es esto que usted misma está haciendo, comunicando, llevando la reflexión, la opinión de otros creyentes. Esa es una manera, estar conectados, ver las noticias en torno a la Semana Santa. Pero otra manera es esos espacios de reflexión propia, de oración, de meditación en estos días. En algunas condiciones se podrá fácilmente encontrar ese espacio dentro de la casa, pero en otras circunstancias será más difícil por los niños, por el trabajo. Entonces uno debe buscar ese espacio. De pronto tendrá que ser tarde por la noche o muy temprano por la mañana, como hoy o más temprano. Encontrar ese espacio para reflexionar, para tomar la Biblia, usar el Google, San Google, para ver la liturgia del día, conectarse. Hay muchas maneras. Otra más es pensar en estos días. Ayer la liturgia del lavatorio de los pies nos pone delante del mensaje de Jesús del servicio. ¿Cómo podemos servir mejor en estos días? De pronto acercarnos a esa persona de la que estamos distantes, ser más amables con la persona con la que tenemos cierta tirantez en la relación. Hay maneras de aterrizar la fe en estos días, por supuesto. Bien, en esta circunstancia que estamos viviendo, que es muy particular, todos estamos viviendo mucha tensión. ¿Me escuchas, sí? Sí, te escucho bien. Adelante. Bien, en estas circunstancias en las que estamos viviendo, que son unas circunstancias muy particulares, todos estamos viviendo con mucha tensión diariamente, todos estamos viviendo con mucha ansiedad, con mucha angustia y todos recibimos mucho pedido de ayuda, mucho pedido de apoyo. Hay muchas personas que están mal y que lamentablemente a veces no se les puede ayudar, o sea, porque necesitan de una cama UCI, porque necesitan de una cama de hospitalización y no hay, y no encontramos, y se necesita oxígeno y vemos la posibilidad. La misma iglesia ha tenido que entrar para conseguir oxígeno para la población, para aquellos que están enfermos. ¿Cómo tenemos que, los fieles, responder ante esto? ¿Cómo podemos servir a los demás cuando ya sentimos que no podemos hacer mucho? Sí, es una realidad que nos golpea.
creo que todos y todas hemos pasado por lo que usted describe. Basta mirar a nuestro alrededor, ¿no? Yo mismo recibo pedidos de ayuda y me siento limitado, como todos y todas, el gobierno en primer lugar, ¿no? Limitadísimo para poder responder. Esa es la realidad que nos golpea. ¿Qué hacer delante de esa realidad? Claro, una posibilidad es deprimirnos, efectivamente venirnos abajo emocionalmente por la frustración de no poder ayudar. Pero sabemos, cuando nos detenemos a pensar, que ese no es el camino. Entonces, algo más podemos hacer. Sin duda, el esfuerzo de intentarlo, ¿no? de hacer el intento, de no decir a priori nada se puede hacer. Hacer un intento más en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? En la medida de nuestras posibilidades y un poquito más, ¿qué podemos hacer? Intentarlo. Y si no se pudiera, si después de intentarlo no podemos efectivamente ayudar con oxígeno, con la cama UCI, con la cama hospitalaria, a esa persona, a ese familiar, entonces nos queda la actitud de esperanza, ¿verdad? Exitosa. Que es una esperanza activa, que sigue buscando, pero no se desespera, aunque el corazón tienda a desesperarse, y uno recurre a sus recursos, ¿no? A lo que uno tiene, que es el bagaje espiritual, el bagaje emocional, las amistades. Entonces, si yo no puedo ayudar, entonces puedo ofrecer mi oración, puedo ofrecer el apoyo emocional, puedo intentar activar otras redes. A veces no es posible, lamentablemente no es posible, pero no debemos desesperar. También viene para el cristiano el otro nivel, ¿no? Entonces uno hace todo lo que puede, emplea los medios ordinarios e inclusive en una emergencia, medios extraordinarios que la moral católica no obliga a emplear medios extraordinarios que pueden poner a la familia en situaciones extremas, ¿verdad? Pero una situación así, inclusive uno echa mano a medios extraordinarios como hacerse un préstamo, poner un poquito en riesgo el futuro de la economía de la familia por salvar la vida, pero inclusive haciendo eso, uno tiene que caer en la cuenta de que Dios está con nosotros y que la vida es algo más grande. Jesús nos ha dado el ejemplo de ese esfuerzo, de ese sacrificio por el reino de Dios y su justicia. Entonces, si hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y no hemos podido, la resignación cristiana, ¿no? Que no es quedarse de brazos cruzados, sino aceptar la realidad con fe, con entereza. También el día de hoy estamos recordando el juicio, la tortura a Jesús, cómo Jesús, con el dolor, con el sufrimiento que estaba pasando, igual sentía compasión por aquellos que lo estaban torturando, como también por aquellos que lo estaban acompañando en este Vía Crucis. Nosotros en este momento en el país estamos viviendo un momento en el que muchos cristianos, muchos fieles, nos llenamos también de impotencia y de indignación ante lo que pasa en nuestro país, ante las carencias que tenemos, ante la corrupción que tenemos, ante la campaña que estamos viendo electoral, donde a veces vemos candidatos que no van o que no entendemos o que decimos cómo es posible que podamos tener este nivel de políticos o de peruanos que quieran ser autoridades, y nos llenamos muchas veces de ese rencor, de ese fastidio. ¿Cómo llenarnos de esta valentía, de esta compasión, de esta paciencia, de esta tolerancia de Jesús? Sí, me gusta mucho su pregunta. Tolerancia, compasión de Jesús. Qué difícil, ¿verdad? Uf. Pero como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos efectivamente aprender del Maestro. Y Jesús hace eso, especialmente el día de hoy, efectivamente. El día de su pasión y muerte, que comenzó anoche,
Este día central de la muerte de Jesús, de la entrega total, es el día del amor, de la compasión que Jesús siente inclusive por sus victimarios, tolerancia y paciencia en situación extrema. Sí, Jesús desea hacer lo que es agradable a Dios. Lo que es agradable a Dios es el bien, la verdad, la justicia. Exitosa. Por eso Jesús llega a la cruz, por ser coherente. ¿Qué podemos hacer para tener compasión y paciencia en este tiempo, inclusive con personas que aparentemente no merecerían nuestra compasión? Pues, en primer lugar, creo es recordar que los cristianos estamos llamados a vivir como Jesús la compasión, es decir, a ponernos en el lugar del otro, a padecer con, eso es compasión. Es lo que Jesús enseña, la empatía de ponerse en el lugar del otro, en el sufrimiento del otro, de sentir el sufrimiento del otro. Eso es lo que hacemos con el familiar enfermo, con la amistad enferma, ¿no? Personas significativas. Pero, ¿qué pasa con esas otras personas que no son tan cercanas y que nos alteran, nos inquietan? También con esas personas estamos llamados a vivir la compasión. Esto es más difícil, por supuesto, pero debemos intentarlo con la enseñanza del Maestro. Ahora, usted ha mencionado la política. A mí me gustaría citar brevemente al Papa Francisco en su encíclica sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti, cuando habla de la política que los cristianos estamos llamados a practicar. Ante tantas formas mezquinas, en el número 178, ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, recuerdo que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación y más aún en un proyecto común para la humanidad presente y futura. Eso es lo que esperamos como cristianos, yo diría como ciudadanos en general, de la política y nuestros políticos. La buena política es pensar en el bien común y pensarnos nosotros en particular como peruanos, como nación. Ese es un proyecto fallido. No terminamos después de 200 años de ser una nación, es decir, un grupo de personas, de ciudadanos que miran en la misma dirección, con los intereses comunes, por supuesto con opiniones particulares, pero mirando un proyecto común. Yo creo que esto debe motivarnos a seguir actuando en este tiempo de pandemia de cara al bicentenario. Esperemos que sí, esperemos que a todos los peruanos la fe que podamos sentir el día de hoy nos llene mucho más, nos llene de esa esperanza que necesitamos todos y que podamos, los que sentimos esta fe, podamos trasladarla a todos nuestros hermanos peruanos, a todos nuestros compatriotas. Gracias por estar con nosotros, Padre. Muchísimas gracias por darnos estas palabras y esperemos también que los políticos hayan escuchado y se concentren en ese bien común que necesitamos. Muchas gracias. Ha sido el sacerdote jesuita Edwin Vázquez Guerci con nosotros hoy, Viernes Santo, 6 de la mañana con 49 minutos.